En esta tercera parte volveremos a ese rincón del cine donde viven las promesas rotas, películas que tuvieron éxito o el cariño del público pero que fueron olvidadas antes de tiempo. A lo largo de los años, Hollywood ha construido verdaderos universos cinematográficos, algunos tan grandes que marcaron generaciones enteras, y otros que a pesar de su potencial quedaron inconclusos esperando una continuación que jamás llegó. Y es que no todas las sagas mueren por falta de público. A veces los cambios de directores, los choques creativos o simples decisiones de estudio pueden sepultar historias que tenían todo para triunfar. Para esta tercera entrega nos hemos guiado por los comentarios que ustedes han escrito recomendándonos algunas sagas que faltaron. Si crees que el tema todavía da para una cuarta parte, escriben las que faltan en los comentarios luego de ver este video. Mi nombre es David Rojo y esto es Panorama Curioso. Número 1. Hellboy. Pocas películas mezclaron también lo sobrenatural con lo humano como Hellboy, dirigida por el visionario Guillermo del Toro, con un diseño de criaturas espectacular y un protagonista carismático interpretado por Ron Perlman. Esta saga presenta un universo lleno de monstruos, mitología y humor oscuro que encantó al público. Las dos entregas, Hellboy y Hellboy 2, El Ejército Dorado, fueron visualmente impresionantes y lograron algo difícil: darle profundidad emocional a un demonio que solo quería ser aceptado. Sin embargo, a pesar de su base de fans, las taquillas no fueron lo suficientemente altas como para convencer a los estudios de financiar la tercera parte. El sueño de completar la trilogía se desvaneció poco a poco. Del Toro intentó durante años que el proyecto resucitara, pero entre presupuestos demasiado altos y cambios en las productoras, Hellboy 3 quedó en el limbo. En 2019 se lanzó un reinicio con otro elenco, pero sin el alma ni la dirección de Del Toro, y fracasó en taquilla, confirmando lo que los fans ya sabían: nadie podía reemplazar aquella mezcla única de terror gótico, ternura y caos infernal que solo el director mexicano sabía lograr. Hasta hoy, miles de seguidores siguen pidiendo el cierre de esa historia, convencidos de que Hellboy fue una saga cancelada antes de alcanzar su verdadero destino. Número 2. Titanes del Pacífico. Volvemos con Guillermo del Toro, y es que cuando estrenó Titanes del Pacífico, el público sintió que estaba frente a un sueño hecho realidad. Robots gigantes enfrentándose a monstruos colosales en un espectáculo visual sin precedentes. La cinta combinó emoción, efectos impecables y una historia que, aunque simple, conectó con la nostalgia del anime y el cine de aventuras de los años 80. Su universo tenía todo el potencial para convertirse en una franquicia duradera, pero tras su estreno, los números en taquilla no fueron los esperados en Estados Unidos, aunque sí en Asia, lo que dejó al estudio en una encrucijada. La secuela llegó en 2018 sin Del Toro y con un tono más juvenil que no logró el mismo impacto. Las expectativas se desplomaron y el interés del público se enfrió, enterrando definitivamente los planes de expansión. Netflix intentó mantener viva la idea con una serie animada, pero la esencia de la primera película, esa épica sensación de asombro y peligro, nunca regresó del todo. Titanes del Pacífico terminó siendo una joya aislada, recordada por su corazón, su escala y la promesa de un universo que Hollywood dejó dormir. Número 3. La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Más que una película, La Liga de la Justicia fue una batalla entre la visión de un director y las decisiones de un estudio. Zack Snyder soñaba con construir un universo de superhéroes con tono más oscuro y épico, pero tras su salida temporal del proyecto, el estudio rehizo gran parte del material, lanzando una versión que no convenció ni a críticos ni a fans. Años después, la insistencia del público dio frutos. Se estrenó el famoso corte Snyder, mostrando finalmente la historia tal como su creador la imaginó, con un tono más coherente y personajes mejor desarrollados. Aún así, el daño ya estaba hecho. Los planes para continuar con esta versión del universo DC se disolvieron cuando el estudio decidió reiniciar toda la franquicia, dejando inconclusas las tramas que el corte Snyder planteaba. Lo que iba a ser la base de una trilogía terminó convirtiéndose en un testamento de la lucha entre la pasión creativa y las decisiones corporativas. Hoy, la Liga de la Justicia de Zack Snyder es vista como una victoria moral de los fans,
pero también como un ejemplo de cómo incluso los universos más ambiciosos pueden ser cancelados por razones ajenas al arte. Número 4. Soy Leyenda. Will Smith se metió en la piel del último hombre sobre la Tierra en Soy Leyenda, una de las historias posapocalípticas más potentes de su tiempo. Con una actuación contenida y un guión que mezclaba acción, drama y soledad, la película fue un éxito rotundo, recaudando cientos de millones de dólares y dejando una huella profunda en el público. El final, aunque variaba según la versión, no dejaba mucho espacio para una secuela, o eso parecía. Durante años se habló de precuelas, secuelas y hasta versiones alternativas, pero ninguna llegó a concretarse. No fue hasta recientemente que se confirmó una nueva entrega en desarrollo con Michael B. Jordan acompañando a Will Smith, retomando el final alternativo donde su personaje sobrevivía. Aunque los planes siguen en marcha, la espera ha sido tan larga que muchos consideran que Soy Leyenda pertenece a esa lista de sagas que murieron antes de completarse. Aún así, sigue siendo una historia que demuestra cómo incluso el silencio puede ser más aterrador que cualquier monstruo. Número 5. Guerra Mundial Z. Basada en la novela de Max Brooks, Guerra Mundial Z sorprendió por su ritmo vertiginoso y la interpretación de Brad Pitt, quien se enfrentaba a una pandemia de zombies de escala global. Su producción fue caótica, filmándose nuevamente con guiones cambiados y rumores de tensiones detrás de cámaras, pero aún así logró triunfar en taquilla y convertirse en una de las películas de zombies más exitosas de la historia moderna. Todo apuntaba a que una secuela sería diferente y el propio protagonista estaba dispuesto a regresar. Sin embargo, la segunda parte fue cancelada de forma definitiva en 2017. La razón principal, el presupuesto y la dificultad de coordinar un rodaje internacional del tamaño del primero. Se llegó a mencionar a David Fincher como posible director, lo que entusiasmó aún más a los fans, pero el proyecto se disolvió por completo. Guerra Mundial Z se quedó sin su continuación, pero su legado permanece. Fue una cinta que demostró que el género zombie todavía podía reinventarse a lo grande. Número 6. El último maestro del aire. Inspirada en la exitosa serie animada Avatar: La leyenda de Aang, esta película dirigida por M. Night Shyamalan tenía la misión de dar vida a uno de los universos más queridos de la animación moderna. Aunque la idea era desarrollar una trilogía, la ejecución no logró convencer. Los efectos especiales se veían espectaculares para su época, pero el guión apresurado, la dirección confusa y las interpretaciones rígidas hicieron que la crítica la destrozara sin piedad. Los planes para las secuelas se cancelaron rápidamente, dejando inconclusa una historia que tenía material de sobra. Con el paso de los años, la película fue objeto de burlas, pero también de curiosidad. Muchos se preguntan cómo habría sido una versión más fiel, y esa respuesta podría llegar pronto gracias a la serie live action que Netflix está produciendo. Sin embargo, el daño está hecho. El último maestro del aire es uno de esos proyectos que tenía todo el potencial del mundo, pero se perdió en el aire antes de completar su ciclo. Número 7. El destino de Júpiter. Con las hermanas Wachowski detrás de cámaras, El destino de Júpiter parecía destinada a ser una nueva epopeya de ciencia ficción que redefiniría el género. La película, protagonizada por Mila Kunis y Channing Tatum, contaba la historia de una joven que descubre ser heredera de una dinastía intergaláctica, con batallas entre planetas, criaturas híbridas y un imperio espacial decadente. Visualmente fue una joya con escenarios diseñados al detalle y efectos especiales impecables, pero su narrativa confusa y un guión excesivamente ambicioso hicieron que muchos espectadores se sintieran perdidos. Warner Bros. Esperaba iniciar una franquicia que rivalizara con Star Wars, pero el fracaso en taquilla fue tan grande que los planes se desmoronaron antes de comenzar. Aún así, con el tiempo, El destino de Júpiter se convirtió en una película de culto para los amantes de la ciencia ficción visualmente exuberante. Su universo estaba lleno de potencial, civilizaciones inmortales, genética humana modificada y un trasfondo político que podría haber dado pie a múltiples entregas. Lo curioso es que pese al fracaso, las Wachowski nunca renegaron del proyecto. A menudo han dicho que aunque no funcionó como esperaban, sigue siendo su obra más romántica y humana, escondida entre capas de efectos digitales y un guión que, si se hubiese desarrollado sin limitaciones, tal vez hoy estaríamos hablando de una trilogía interplanetaria en lugar de una sola película olvidada por las masas. Número 8. Warcraft: El primer encuentro de dos mundos. Cuando se anunció Warcraft en 2016, el entusiasmo fue mundial. Basada en uno de los videojuegos más populares de la historia,
La película prometía capturar toda la épica de Azeroth, con sus orcos, humanos, hechiceros y guerras entre reinos. El director Duncan Jones trabajó durante años en el proyecto para que fuese lo más fiel posible al universo del juego, y en muchos sentidos lo logró. Las criaturas estaban impecablemente diseñadas, los efectos visuales eran de primer nivel y el respeto por la mitología del mundo fue total. Lo que ocurrió fue que la historia resultó densa y confusa para el público que no conocía el videojuego, y eso terminó por dividir a la audiencia. En China, Warcraft fue un fenómeno, recaudando más de $200 millones, pero en Estados Unidos fue un desastre comercial. Los estudios habían planeado una trilogía completa, pero los números no justificaron continuar. Con el paso del tiempo, la película ha sido reivindicada por los fanáticos del juego, quienes la ven como una de las adaptaciones más respetuosas que se han hecho. Jones reveló años después que la segunda parte habría mostrado el ascenso de Arthas y la caída de Lord Aeron, uno de los arcos más queridos del universo Warcraft. Hoy esa historia vive solo en el corazón de los gamers y en los foros que siguen pidiendo su regreso, mientras los estudios siguen sin entender que no todas las grandes batallas se libran en la taquilla. Número 9. Jeepers Creepers. A comienzos de los años 2000, el cine de terror recibió una sorpresa inesperada con Jeepers Creepers. Su director Victor Sable logró construir un monstruo tan original como escalofriante, una criatura que despierta cada 23 años para alimentarse de los humanos, eligiendo sus víctimas según el miedo que perciben ellas. La primera película fue un éxito rotundo y su secuela mantuvo vivo el interés, convirtiendo al Creepers en un nuevo ícono del terror moderno. Sin embargo, el oscuro pasado del director, condenado años antes por abuso infantil, terminó por sepultar la franquicia. Cuando el público conoció su historial, la indignación fue inmediata y los estudios decidieron cortar cualquier vínculo con él. Aún así, el monstruo no murió del todo. En 2017 se lanzó Jeepers Creepers 3, pero fue duramente criticada por su bajo presupuesto y su guión incoherente. En 2022 se intentó con un reinicio, pero resultó aún peor. Lo irónico es que la historia tiene un potencial enorme. El Creeper es una de las criaturas más misteriosas del cine, un depredador sobrenatural con una mitología apenas explorada. Si la saga hubiese pasado a manos de otros creadores, probablemente hoy tendríamos un universo completo al estilo del Conjuro, pero en lugar de eso, quedó atrapada en la sombra de su propio creador como una advertencia de que en el terror a veces el verdadero monstruo está detrás de cámaras. Número 10. Kick-Ass. Cuando Kick-Ass llegó a los cines en 2010, el público no estaba preparado para algo así. Era una parodia y una carta de amor al género de superhéroes al mismo tiempo. Su director, Matthew Vaughn, rompió las reglas al presentar a un adolescente sin poderes que decide convertirse en héroe simplemente porque sí, enfrentándose al crimen con una valentía más absurda que heroica. La cinta combinó violencia explícita, humor negro y una crítica feroz al ideal del vigilante perfecto, y se convirtió en un éxito inmediato. La joven Chloe Grace Moretz brilló como Hit-Girl, un personaje tan brutal como encantador, mientras Nicolas Cage homenajeaba a Batman en una de sus interpretaciones más peculiares. El éxito dio una película y una secuela en 2013, pero las críticas fueron mucho más duras. El tono sarcástico de la primera entrega se perdió y la historia se tornó más caótica. A pesar de eso, los fans pedían una tercera parte o incluso una película en solitario de Hit-Girl. Mark Miller, creador del cómic original, aseguró que el guión estaba listo, pero el estudio abandonó la idea por miedo a una baja taquilla. Hoy esta película es considerada una joya de culto que inspiró muchas otras de antihéroes realistas. Se ha hablado de un reinicio para los próximos años, pero hasta ahora no hay nada confirmado. Es irónico pensar que una cinta que se burlaba de las franquicias de superhéroes terminó convertida en una víctima más del sistema que criticaba. Número 11. Watchers. Basada en la novela del maestro del suspenso Dean Koontz, Watchers mezclaba terror, ciencia ficción y un toque de drama humano que la hacía diferente a cualquier película de su época. La historia seguía a un joven que se encuentra con un perro genéticamente modificado que escapa de un laboratorio, mientras es perseguido por una criatura monstruosa creada con el mismo experimento. A pesar de su modesto presupuesto, la idea tenía una profundidad increíble. Mostraba cómo la ciencia puede ser tan fascinante como peligrosa y exploraba la relación entre el hombre, el animal y lo que significa realmente ser humano. Con el paso de los años, Watchers se convirtió en una cinta de culto por su historia intrigante y su atmósfera de paranoia ochentera. Sin embargo, la saga nunca llegó a despegar como debía.
Aunque se produjeron varias secuelas directas a video, todas fueron tan mediocres que terminaron arrastrando el nombre del original. Los derechos de la historia quedaron en un limbo legal, y Kunz, decepcionado por las adaptaciones, decidió nunca más ceder sus obras sin su supervisión. Pero hasta ahora, Watchers sigue siendo uno de esos proyectos que los estudios parecen haber olvidado, como si no quisieran mirar de nuevo a su criatura. Número 12. Lincoln, el coleccionista de huesos. En el año 99, el coleccionista de huesos mantuvo al público al borde del asiento. Con Denzel Washington y Angelina Jolie como protagonistas, la película mezclaba el suspenso con el crimen psicológico en una historia brillante sobre un detective paralizado que con la ayuda de una joven oficial intenta atrapar un asesino en serie meticuloso y cruel. La crítica elogió su tensión constante y su enfoque en la inteligencia más que en la acción, algo poco común en el género policial de esa época. Todo parece indicar que Universal había encontrado su nueva franquicia detectivesca, pero por razones que muchos aún no comprenden, la historia nunca tuvo continuación en el cine. Aunque existen varias novelas más sobre el personaje de Lincoln, escritas por Jeffrey Deaver, los estudios no apostaron por expandir la historia y solo décadas después se intentó una serie de televisión en 2020 que pasó casi inadvertida. Lo curioso es que muchos críticos sostienen que esta película podría haber tenido una segunda parte incluso más interesante. Hoy El coleccionista de huesos es recordada como un clásico del thriller noventero, elegante y cerebral, de esos que ya casi no se hacen. Una joya solitaria que pudo haber sido una saga, pero quedó atrapada entre las sombras de un género que el propio Hollywood dejó de cuidar. Número 13. Gigantes de acero. Cuando se estrenó Gigantes de Acero, pocos esperaban el fenómeno emocional que generaría. Ambientada en un futuro cercano donde los robots han reemplazado a los boxeadores humanos, la historia, protagonizada por Hugh Jackman, fue más que una película de acción. Fue una historia sobre segundas oportunidades, paternidad y redención. Con una mezcla de tecnología y humanidad, logró conectar con el público de una forma sincera. Aunque no fue un éxito arrollador en taquilla, su rendimiento fue muy sólido y rápidamente se convirtió en una de las películas más queridas de la década. Muchos daban por hecho que la secuela sería inevitable, pero nunca llegó. Las razones fueron principalmente de derechos y dirección creativa. Jackman se concentró en Logan y otros proyectos, y el estudio pareció perder el interés en continuar. Sin embargo, el público nunca olvidó la historia de Atom, ese robot silencioso que representaba la perseverancia humana. En los últimos años ha habido rumores de una serie de televisión inspirada en el filme, y el propio Jackman ha dicho que estaría dispuesto a volver si el guión logra capturar la misma magia del original. Quizás Gigantes de Acero no necesitaba secuelas para ser grande. Su verdadero legado fue recordarnos que incluso en un mundo de metal y circuitos, el corazón sigue siendo lo más poderoso. Número 14. El origen de los Guardianes. El origen de los Guardianes fue una de esas películas que parecían destinadas a convertirse en un clásico instantáneo. Producida por DreamWorks, reunía personajes míticos de la infancia: Santa Claus, el Hada de los Dientes, el Conejo de Pascua, Sandman y Jack Frost, en una épica aventura contra el miedo y la oscuridad. La animación era completamente impresionante y la historia, aunque dirigida a un público infantil, tenía un trasfondo poético sobre la pérdida de la inocencia. Sin embargo, su estreno coincidió con la competencia feroz de Ralph el Demoledor y Una aventura extraordinaria, lo que la hizo pasar casi desapercibida en taquilla. El fracaso económico canceló los planes de secuelas, aunque el universo de los Guardianes tenía muchísimo potencial. Con el paso de los años, la película se convirtió en una favorita de temporada, especialmente por su mensaje esperanzador y el carisma de Jack Frost, quien se transformó en un ícono dentro del fandom de animación. Incluso hoy miles de fanáticos en internet siguen pidiendo una segunda parte, y DreamWorks ha reconocido que es uno de los títulos más queridos de su catálogo. Es curioso también ver cómo algo que fracasó en su momento terminó dejando una huella más profunda que muchas sagas millonarias. El origen de los Guardianes es sin duda una de esas historias que renacen cada invierno, incluso sin necesidad de una secuela. Número 15. The Giver, el dador de recuerdos. Basada en la aclamada novela de Lois Lowry, The Giver llegó a los cines en pleno auge de las distopias juveniles, justo cuando sagas como Los Juegos del Hambre o Divergente dominaban el panorama. La historia presentaba una sociedad aparentemente perfecta, libre de dolor y emociones, donde un joven es elegido para recibir los recuerdos del pasado y descubre la verdad detrás del control total del sistema. Con un elenco que tenía entre sus cabezas a Meryl Streep, la película tenía todo para triunfar. Sin embargo, llegó tarde. El público ya estaba saturado de distopías y la crítica la calificó de fría y sin alma.
lo cual resultó irónico considerando el mensaje que intentaba transmitir. A pesar de su belleza visual y su fidelidad al espíritu del libro, la película no logró recuperar su inversión y los planes para continuar con las demás novelas de la saga fueron descartados. The Giver no necesitaba efectos explosivos para dejar su huella, solo bastaba una idea poderosa: sin dolor no hay amor y sin recuerdos no hay humanidad. Número 16. El Vengador de Fantasma. En pleno auge del cine de superhéroes, cuando Marvel y DC empezaban a dominar las taquillas del mundo, apareció una propuesta diferente: El Vengador Fantasma, protagonizada por Nicolas Cage, que trajo a la pantalla al motociclista Johnny Blaze, un hombre que vendía su alma al diablo a cambio de poder infernal. La película mezclaba acción, terror y un toque gótico que la hizo única dentro del género. Aunque muchos fans recuerdan con cariño esa estética de cómic clásico y la energía de Cage, la crítica fue implacable, señalando los efectos especiales irregulares y un guión que no terminaba de sostener la historia. A pesar de todo, la película fue un éxito comercial moderado, tanto que incluso se arriesgaron con una secuela en 2011, más oscura y con un tono visual distinto. Pero esa segunda entrega terminó de sellar el destino de la franquicia. La recaudación bajó y la crítica volvió a destrozarla. Marvel decidió dejar el personaje en pausa hasta poder integrarlo de nuevo a su universo cinematográfico, algo que finalmente ocurrió de forma muy discreta en una de sus series, aunque con otro actor. Hoy muchos siguen pidiendo una nueva versión del Vengador Fantasma, porque seamos honestos, pocos personajes mezclan tan bien el infierno, las motocicletas y el rock como él. Número 17. El Hombre de Acero. El Hombre de Acero fue mucho más que una simple película de superhéroes. Fue el renacimiento moderno de Superman. Dirigida por Zack Snyder y producida por Christopher Nolan, esta cinta buscó mostrar una versión más humana, introspectiva y compleja del héroe más icónico de todos los tiempos. A diferencia de las entregas clásicas, aquí conocimos a un Clark Kent que dudaba, sufría y cargaba con el peso de no pertenecer a ningún lugar. La historia mezclaba épica, ciencia ficción y drama, mostrando la destrucción de Krypton y el difícil camino del joven para aceptar su destino en la Tierra. La estética visual, los efectos especiales y la poderosa banda sonora de Hans Zimmer convirtieron cada escena en una experiencia cinematográfica intensa. Pero lo que realmente marcó al Hombre de Acero fue su final. La batalla contra el General Zack, llena de caos y destrucción, dividió a los fanáticos. Algunos la consideraron una obra maestra del género, otros un exceso sin corazón. Eso sí, todos coincidieron en que el cierre dejaba abiertas muchas puertas. Aunque la película sirvió como punto de partida para el universo cinematográfico de DC, su secuela directa nunca llegó. Con el paso del tiempo, El Hombre de Acero ha sido reivindicada como una de las adaptaciones más profundas y maduras del personaje, y Henry Cavill, pese a haber colgado la capa, sigue siendo recordado por millones como el Superman definitivo que merecía un segundo vuelo en la gran pantalla. Número 18. Matrix. Matrix fue más que una película, fue un fenómeno que cambió para siempre la forma en que entendemos el cine de acción y ciencia ficción. Dirigida por las hermanas Wachowski, esta obra maestra introdujo conceptos filosóficos profundos sobre la realidad, la libertad y el control, combinados con efectos visuales que revolucionaron a Hollywood. Keanu Reeves se consagró como Neo, un hacker destinado a despertar a la humanidad de una ilusión digital creada por las máquinas. Su estética cyberpunk, el icónico efecto de cámara bullet time y la mezcla entre artes marciales y tecnología dejaron una huella imborrable. El impacto cultural de Matrix fue tan grande que sus ideas se extendieron más allá del cine, inspirando videojuegos, cómics y hasta debates filosóficos sobre si vivimos en una simulación. Sin embargo, lo que comenzó como una historia con un mensaje claro se volvió más complejo con sus secuelas, pero muchos sintieron que perdieron el equilibrio entre acción y profundidad. En 2021, Matrix Resurrecciones intentó revivir la franquicia con un tono más nostálgico y metacomentario, aunque sin el mismo impacto que el original. Aún así, Matrix sigue siendo una joya irrepetible, una película que redefinió el cine, marcó una generación y nos dejó una pregunta que sigue vigente: ¿y si la realidad no es real? Número 19. Blancanieves y el Cazador. Cuando Blancanieves y el Cazador llegó a los cines en 2012, sorprendió a muchos por su tono oscuro y épico, muy alejado de la versión animada que todos conocíamos. La película, protagonizada por Kristen Stewart y Charlize Theron, transformó el clásico cuento en una aventura medieval llena de acción, magia y batallas visualmente impactantes.
Su estética, los efectos especiales y la interpretación de Theron como la malvada reina Ravenna fueron aplaudidos, convirtiendo la cinta en un éxito de taquilla que prometía una nueva franquicia de fantasía moderna al estilo del Señor de los Anillos. Sin embargo, los problemas detrás de cámaras y las críticas mixtas pusieron en riesgo su continuidad. A pesar de eso, en 2016 se lanzó una especie de precuela titulada El Cazador y la Reina del Hielo, que intentó expandir ese universo sin contar con Stewart en el reparto, algo que los fans no perdonaron. Aunque visualmente la película fue deslumbrante, la historia no logró despertar el mismo interés. Desde entonces, Blancanieves y El Cazador ha quedado como una de esas producciones que lo tenían todo para convertirse en saga, pero que se desvanecieron entre decisiones de estudio y polémicas mediáticas. Hoy muchos la recuerdan con nostalgia, como una joya visual que pudo haber dado mucho más. Y cerramos con el número 20 y es Van Helsing. Cerramos ya oficialmente con una joya que lo tenía todo para convertirse en una franquicia millonaria, Van Helsing. Hugh Jackman interpretaba al mítico cazador de monstruos en una aventura que combinaba a Drácula, Frankenstein y el hombre lobo en una misma historia. Era un homenaje al cine clásico de terror con el ritmo de una superproducción moderna. Pero su ambición fue también su condena. Los efectos no convencieron, el guión se sintió saturado y la crítica no fue amable. A pesar de eso, el público la recuerda con cariño. Su estética gótica, la banda sonora y el carisma de Jackman la transforman en una de esas películas que, aunque no funcionaron como saga, se ganaron el estatus de placer culpable. Durante años se habló de un reboot y hasta de una serie, pero nada llegó a concretarse. Hoy Van Helsing es recordada como una de las aventuras más entretenidas del cine de monstruos moderno y como una saga cancelada que merecía una segunda oportunidad bajo la luna llena. Muchas de estas producciones nacieron con la intención de convertirse en sagas, universos o trilogías, y aunque los estudios decidieron apagarlas antes de tiempo, el público las mantuvo vivas en la memoria colectiva. Son esos casos en los que, por más que Hollywood pase página, los espectadores seguimos aferrados a la ilusión de verlas renacer algún día. Si te gustaría una cuarta parte de este recorrido por las sagas y películas que quedaron a medio camino, déjalo en los comentarios. Tu apoyo ha hecho posible cada entrega y mientras existan historias inconclusas, aquí estaremos para recordarlas. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dándole me gusta, comentando y suscribiéndote nos ayudas un montón. Soy David, muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.